Este no es el típico anime de monstruos. Es una historia melancólica, visualmente poética, con un trasfondo psicológico bastante oscuro sobre la depresión y el deseo de morir. Hinako? どうしたの? 私一人だけ助かって嬉しかった。私の家族を大事に思ってくれて。でもごめんね。みんなと一緒に死にたかったよ。 Tus palabras me cortan profundamente, más que cualquier navaja. Imagina que eres la persona más deliciosa del mundo, pero no para los humanos, sino para los monstruos que existen en el mar. Eres un manjar que ha madurado durante años, y lo más extraño no es que quieran comerte, sino que tú estás deseando que lo hagan. Hoy vamos a hablar de un anime que mezcla la belleza del mar con el horror de la soledad después de perder a los que amas. Primeramente conocemos a Hinako, una chica que vive sola cerca del mar. Desde muy pequeña perdió a su familia, y ahora vive con la soledad y el deseo constante de morir. Nuestra prota parece tener secuelas, ya que de la nada parece disociarse completamente y estar en su propio mundo, que curiosamente se representa como el mar, el lugar donde murió su familia. Cierto verano, en su primer día de clases, durante el camino siente una extraña sensación que la trae al mar, y cuando parecía que se iba a tirar, aparece una chica de ojos azules como el mar para evitarlo. A Hinako le parece bastante descortés y bastante extraño, así que decide retirarse. Pero durante todo el día se queda pensando en la chica de ojos y olor tan peculiar. Al final del día, mientras mataba tiempo en lo que esperaba a su amiga, nuevamente algo le empieza a llamar al océano, pero esta vez sí aparece una criatura con la intención de comérsela, diciendo que la siguió durante bastante tiempo y así la jala al fondo del océano. Lejos de asustarse, parece bastante tranquila, pues su sueño de desaparecer por fin se cumplirá. Y cuando casi sentía que estaba viendo nuevamente a su familia, despierta para darse cuenta que la chica que se encontró en la mañana la había salvado. Se presenta como Shiori, una sirena que logró vencer al monstruo, y cuando todos pensamos que sería como su ángel guardián, Shiori le revela que también ha venido a devorarla. 私はしおり。私は君を食べに来ました。 Bueno, ponte cómodo, que así comienza el resumen del anime Watashi wo tabetai hitodenashi. O en español... Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena, fuera del mar sin vacilar, feliz humano. Güey, este es un anime que trata la depresión por lo que es. Un tema serio y muy difícil, cabrón. Es de los pocos animes que he visto con situaciones así de tristes y serias, desarrollándolo de la manera más realista posible. Dentro de lo que cabe, claro. La mirada vacía de Hinako o sus constantes pensamientos de abandonar su vida e incluso el mundo donde se transporta cuando se disocia, es el fondo del mar. ¿Y qué es el fondo del mar para ella? Es un lugar vacío, excluido, un lugar donde no hay olas que puedan representar sus sentimientos, no hay puntos altos de felicidad, ni picos máximos de tristeza. No hay nada. Y déjame decirte que eso es peor que sentir algo. No sientes nada, solo eres un cascarón vacío sin ningún propósito. Un sentimiento que te hace sentir que ya estás muerto, incluso estando en vida. Al confesarle que también venía a comérsela, Hinako vio en ella la esperanza que tenía de abandonar el mundo de una vez por todas. El detalle es que para Shiori aún no estaba madura, así que la protegería de cualquier otro monstruo hasta que alcanzara su madurez. Y como primer paso se inscribe a la misma escuela y al mismo salón que Hinako. Esto encela a su mejor amiga Miko, quien siempre ha estado a su lado y la ha ayudado cuando más lo necesita. Durante el almuerzo, Shiori solamente la observa. Literalmente se la está saboreando, güey, ¿qué pedo? Puta, qué rico, Hinako le vuelve a preguntar si realmente se la piensa comer, y como no hay duda de esto, la siguiente pregunta es ¿por qué no la devoró desde un principio? Así que solamente le explica que es como el ganado. Los humanos también esperan a que los animales estén en su mejor punto para poder comerlos. A pesar de haberle explicado esto, Shiori no nota ni una pizca de miedo en Hinako, así que la cuestiona. Esta relación será bastante intrigante, un poco lésbica la verdad, pero sé que lo hicieron para complacernos. Gracias, malditos enfermos. Gracias. Agradecele. Gracias, puerco. De nada. Gracias, puerco. De nada. Nuevamente vuelven a tocar el tema de la cazadora y la presa, y nos enteramos que hay otro tipo de monstruos, o bueno, yokais para ser más específicos, pero no todos se sienten atraídos por la misma persona.
Hay categorías, ¿entiendes? Unos prefieren jóvenes, vírgenes o embarazadas. Aunque existen estos gustos entre yokais, Hinako se distinguía por tener un olor bastante delicioso. Por eso Shiori la protegería. A pesar de mencionar esto, Hinako vuelve a tener la misma cara inexpresiva, y al volverla a cuestionar, esta le responde que es porque con ella se siente segura. Al final del día, Miko invita a Hinako a un festival a ver los fuegos artificiales. Aunque ella no puede evitar pensar en su pasado, recordando cómo antes iba con su familia, así que termina rechazándola y poniéndose bastante triste. Pero antes de acabar el día aparece Shiori en la puerta de su casa, para invitarla también al festival. Y aunque Hinako no quiere, Shiori se justifica diciendo que no solo tiene que protegerla físicamente, sino también emocionalmente. Y casi la amenaza diciendo que si se queda a amargarse en su casa, perderá su sabor por lo que ya no tendrá deseos de comérsela. La neta sí se le ve un lado medio lésbico a todo esto, ¿eh? Quiero una explicación, no gay. Ya en el festival por un momento la pasa bien, pero los recuerdos vuelven a su mente y con ello un golpe de ansiedad que la obliga a aislarse en pleno festival. Cuando Shiori la encuentra, finalmente la confronta preguntándole una última vez por qué no tiene miedo de morir. Y después de volverla a salvar de otro yokai, Hinako le cuenta su pasado, de cómo tuvieron un accidente y salió disparada del auto. Mientras junto a su familia se hundía en el mar, ella jura que una voz le dijo que debía sobrevivir. Y aunque tiene deseos de morir, no tiene el valor ni se siente con el derecho de aplicar la automorición. Aunque desde que llegó Shiori todo se sentía más extraño, su personalidad tenía a Hinako bastante confundida, era bastante cruel como para decir que la mataría sin ningún remordimiento, pero a la vez, demasiado amable con ella. Estaba tan intrigada por ella, por ese olor tan peculiar, además de tener ese color de ojos que le recordaban al color que tenía el mar aquel día que perdió a su familia. Shiori solamente le recuerda que solo actúa así con ella porque quiere que tenga un buen sabor, y para esto Hinako tiene que recuperar sus ganas de vivir. O sea que literal, solamente la va a ayudar a ser feliz para después comérsela. Eres cruel, pero justo. Yo la neta no comprendo qué relación están creando, porque Shiori menciona que si no pudiera controlar su hambre en ese mismo momento, la despellejaría, la partiera en dos y se comiera hasta el último trozo de sus uñas, cabrón. Y fuera de asustarse, la pinche Hinako hasta parece que le excita, güey. O sea, en primer lugar, ¿todavía estamos hablando de comida? De un modo u otro, Hinako recupera algo de motivación. Al menos lo suficiente para intentar pasar bien el resto de la noche. Y cuando recorrían tranquilamente el festival, de lejos la observa Miko. Imagínate la ardida que se pegó al ver que con ella no y con otra sí. ¿Espera qué? Te entiendo, Miko, te entiendo. Al día siguiente la pone a prueba para ver cómo se justificaría Hinako. Y para decepción de Miko, le miente diciendo que se la pasó en su casa. Por miedo a no hacer sentir mal a su amiga, le pide a Shiori que no mencione nada del festival. Y como si lo hubieran invocado, aparece de la nada. Y Shiori se sorprende a ver que ella también puede ver a los yokais. Miko cambia completamente su personalidad y cuando parece que se van a enfrentar, aparece Hinako. Y Miko vuelve a ser normal. Al día siguiente Shiori se queda pensando, así que decide robar el historial de los alumnos para indagar más sobre este personaje. Mientras tanto, Miko y Hinako pasaban un bonito día entre amigas, bromeando y recordando el pasado como siempre, hasta que son interrumpidas por Shiori, quien empieza a cuestionar a la supuesta mejor amiga, revelando que sus documentos eran falsos, producto de un hechizo de los yokais para infiltrarse entre los humanos. Hinako empieza a recordar cómo fue la única que siempre estuvo a su lado y durante tantos años, y más que nunca después de la muerte de sus padres. Pero aparece en lagunas mentales cuando intenta recordar más cosas sobre su amiga, quiénes son sus padres o dónde vive. Todo este estrés hace que Miko libere su verdadera forma, transformándose en Tails. Bueno, no, pero resulta ser este enorme zorro de 9 colas. ¡Rápido! ¡Llamen al Hokage y a Obito! ¡Ya! Ok, no. El chiste es que Miko termina enfrentándose a Shiori, hasta que Hinako detiene la pelea. Comienzan a hablar tranquilamente y descubrimos las respuestas a las lagunas mentales de Hinako. La verdadera identidad de Miko es que era un dios local al que su familia se encomendaba siempre, incluso el día del accidente. Después de esto decide permanecer junto a Hinako para protegerla siempre, tomando la forma de una niña para acompañarla. Pero Miko confiesa que en realidad no es un dios, sino un yokai que fue obligado por un monje a ayudar a los humanos, que con el tiempo permaneció con esta voluntad y como un yokai es y siempre será un yokai, todas las veces que faltaba clases era porque no aguantaba las ganas de comérsela. Aunque esto es revelado, Hinako recuerda todas las veces que Miko estuvo con ella,
y la sigue considerando su amiga. Y aunque por un momento parece que la va a atacar, se controla arrancándose 2 colas, de donde proviene su poder, demostrando así que sus ganas de proteger a Hinako eran más grandes que su gula. Y así vuelven a ser amiguitas. Menos con Shiori. Estas sí ya se expresan su odio y confiesan que solo se usarán mutuamente. Ambas se ayudarán hasta que llegue el día que Hinako madure y tengan que luchar a muerte por ella. Shiori pregunta que si acaso el accidente no fue culpa de un yokai, y Miko le responde que el sabor de su carne cambió justamente después del accidente. Y esto lo dice porque ella misma lo comprobó, al oler su sangre por primera vez después de un atentado de un yokai. Por su parte, Hinako siente alivio al saber que su mejor amiga también es un yokai, ya que una de sus únicas preocupaciones era dejar sola a su amiga para cuando ella ya no estuviera. Siente que para lo que ella ha vivido, su tiempo con Hinako solo será un parpadeo, aunque admite que tal vez por un tiempo sí se sienta sola, pero para eso tendrá a Shiori, una amiga yokai que la comprenda. Hasta este punto, la sirena aún no logra comprender los pensamientos y sentimientos humanos. Quedan de ir a la playa y aunque Miko no las puede acompañar, yo diría que pasan el día bastante bien. Aunque Hinako no quiere meterse al mar, se la pasan solamente viendo las tiendas y comiendo, y Shiori ayudándola cuando parece tener ansiedad. En un momento, Hinako se disculpa por venir a la playa y no meterse a nadar, pero Shiori solo le responde que su única preocupación en el mundo es hacer feliz a Hinako, para después comérsela, claro. Empieza a llover y se alejan de la playa, ya que un chingo de manos empiezan a salir del mar. Pero este no era un yokai tal cual, sino que eran almas llenas de rencor de personas que habían muerto en el mar. Y por un segundo, Hinako tenía la esperanza de ver las almas de sus padres ahí. Se resguardan de la lluvia. Shiori nota que su amiguita tiene frío y cuando le intenta quitar la camisa mojada, descubre sus cicatrices del pasado. Hinako tiene este complejo y dice que son horribles y se pregunta si ahora que las vio, sigue teniendo el mismo apetito por ella. A lo que Shiori responde que no le importa lo físico, sino lo que conforma la personalidad de Hinako. ¡Ay, a otro perro con ese hueso! Aunque estaba viendo y hasta tocando sus cicatrices, Hinako no puede evitar sentir un pequeño calorcito que la abrazaba en ese momento. Pues no importa cómo lo veas ni cómo te lo narre, esto se sigue viendo lésbico. Para el final del día regresa el sol. Shiori le compra una toalla a Hinako y esta por fin sonríe, diciendo que espera volver a salir con ella. Al día siguiente, Miko le pregunta a su amiga si puede acompañarla a un campamento de básquetbol, y esta solo acepta si van las 3. Aunque Miko no le agrada del todo esta idea, la linda sonrisa de su amiga lo compensa. Al llegar y después de repartir roles, aparece un ayudante de cocina, que extrañamente se parece bastante a la difunta madre de Hinako. Por otro lado, Miko y Shiori volvían a discutir, y esta vez Shiori la enfrenta diciendo que Hinako no se abre tanto como lo hace con ella, pues es porque Shiori le dice justo lo que quiere escuchar, y aunque Miko sabe perfectamente cuáles son sus deseos, no tiene el valor ni la fuerza de poder concedérselo. Al final de cuentas, solo es un yokai más haciéndose pasar por un dios, y la naturaleza de los yokais es siempre mentirle a los humanos. Pero si esto es cierto, ¿entonces cada palabra que ha dicho Shiori también puede ser una mentira? Espera, ¿qué mierda? ¡Ay, güey, mi mente! Entonces, ¿no se la quiere comer realmente? Pero es la trama principal y... ¡Cállate, cállate! Cállate y escucha. Después de una plática entre Hinako y la tipa que se parece a su madre, pone en duda la relación que tiene con Shiori, y al preguntarle directamente a ella, le responde que no son amigas. Solo son 2 personas que tienen un mismo interés en común. Hinako queda pensativa con esto, puesto que estaba empezando a tomarle cariño. Mientras seguía reflexionando, se topa con la tipa que se parece a su madre y le pide ayuda para preparar los ingredientes para el desayuno. Y mientras trabajaban juntas, Hinako cada vez va recordando a su madre a través de ella, hasta que se le sale llamarla mamá. Y la tipa también siente algo de nostalgia, puesto que en el pasado tuvo una hija que lamentablemente falleció, y desde entonces nadie la había llamado así. Lo que sí no nos dijo fue que esto pasó hace un chingo de años, güey, que ya se había muerto y vuelto a revivir en un tipo yokai que no es yokai. Bueno, lo que ella cree es que su castigo fue morir de forma trágica y haber revivido en esa forma al vivir odiando a la hija de su esposo, porque ella solamente era su madrastra. Bueno, resulta que este pinche monstruo intenta comerse a Hinako, pero al probar su sangre se da cuenta que tiene un contrato con un yokai. Espera, ¿qué mierda? もったいないもったいない。あの人魚に血をもらったでしょ。 Pero antes de que termine de darnos detalles de esto, llega Shiori para salvarla. Hinako quiere respuestas y sabe que Shiori se las puede dar, ya que al verla en su verdadera forma de sirena, asegura que ya la había visto antes.
Lo que sí es que no sabía cuándo y dónde. Al día siguiente, Shiori evita hablar con Hinako y cuando se queda sola por 2 segundos vuelve a aparecer este monstruo, pero ahora en son de paz. Esta vez venía a pedirle perdón viendo a su difunta hija a través de Hinako, y ella aprovecha para pedirle los detalles de lo mencionado, pues resulta que tiene sangre de sirena en su cuerpo, y está ahí desde muchísimo antes de que conociera a Shiori, por lo que asume que ella estuvo ahí el día del accidente. Además, al darle de su sangre, aumentó su velocidad para sanar, lo que explica cómo a pesar de estar al borde de la muerte pudo salvarse aquel día, lo que también podría explicar la rareza de su carne. Y lo más importante, creo yo, le da la razón a Miko. ¿Recuerdan lo que dijo acerca de las mentiras? Pues la tipa le dice que cuando un yokai le da sangre a un humano, forman un contrato, y a partir de ese día, el yokai no puede comérselo, le parece asqueroso y desagradable. Y al confrontarla, efectivamente se lo confirma y con sus propias palabras. En el pasado ella la salvó y ella le dijo que viviera. Pasó 10 años de su vida pensando que eran los últimos deseos de su familia. En este instante, el pequeño rayo de esperanza de abandonar este mundo se esfuma por completo. En ese momento aparece Miko para pelear por herir a su amiga, pero la respuesta de Shiori es una invitación a una cita. Miko nos cuenta cómo fue su camino para llegar a ser considerada una deidad, a pesar de ser un pinche yokai, y es después de ser obligada a ayudar a los humanos. Agarró cierto cariño por ellos formando una conexión, y recalca que es una conexión que Shiori nunca tendrá, aunque le confiese que en el pasado sí vivió rodeada de humanos también. Bueno, o sea, no es que digas, oh, su puta madre, lleva una vida normal, ¿verdad? Pero en el pasado llegó a ella una niña igual a Hinako, sin ganas de vivir, y con un olor desagradable para ella. Olor a mierda, rompe madres, cabrón. El caso es que vivió con ella durante bastante tiempo, hasta que Shiori tuvo que marcharse, pero antes le dejó un pequeño regalo, que fue un poco de su carne. O sea, güey, no solo su sangre que le da salud, sino carne que le da la putísima inmortalidad. Imagínate que eres la sirena, y llega una niña que abandonaron y quiere irse de este mundo. ¿Qué haces? ¿Qué le das? Pues claro, le das la inmortalidad, es obvio, ¿no? Pinche sirena pendeja. Al final la chica juró que la mataría, y así hasta que un día corrió a ella con un montón de explosivos que las voló a las dos en 1000 pedazos. Shiori por su parte vagó por el mar durante años en lo que se regeneraba, dándose cuenta en su camino que no pertenecía a este mundo, y nunca habría alguien que le entendiera, hasta que llegó a una playa y volvió a toparse con una niña, pero esta vez llena de brillo y felicidad. Al no estar recuperada totalmente no pudo devorarla al instante. La niña se fue, pero en unos momentos regresó con comida para ella, y se presentó como Hinako. Sí, nuestra adorable suicida. Pasaron varios días y la niña siguió trayéndole comida, hasta que por fin pudo hablar la sirena. Lo que puedo decir de esta escena es que... ¡verga! ¿No se recuperó como en 100 años? Y aquí con 2 días de comer pinches chetos y no sé qué tanto, le sanaron a los brazos y hasta se pudo parar así, ¿qué pedo? Necesidades del guión. Shiori le pregunta si no tiene miedo o si le está ayudando por algún beneficio, aunque era obvio que no lo hacía con ninguna mala intención. Esta felicidad y ganas por vivir la vida hace que su carne parezca deliciosa para la sirena, pero por alguna razón decide no comerla. Y es que fue el primer ser humano que la aceptó tal como es. Dicho brillo la tenía tan intrigada, y por simple y sencillo que parezca, ella apenas se había dado cuenta que si la devoraba, nunca más volvería a ver aquel brillo de la niña, por lo que decide regalarle su sangre, para que pueda llevar una vida feliz, gozando de salud, aunque ya sabemos lo que pasó después. Y ahora sabes a detalle cuál fue la razón por la que sobrevivió. Miko solo le recomienda hablar sinceramente con ella y hacer todo lo posible por entender su depresión. Al día siguiente, Hinako no quiere siquiera ir a la escuela, así que se queda en casa hasta que va su amiga Miko. Ahí le cuenta que ya sabe sobre la mentira de Shiori, y aunque sabe perfectamente cuáles eran los deseos de Hinako, escucharlo directamente de su amiga, no solo a Miko, también a mí, me partió el corazón. Al siguiente día, con lluvia incesante, Hinako se dirige a la escuela, cuando nuevamente en el mar observa a aquellos espíritus de rencor, aunque ella los confunde con su familia y sin pensarlo 2 veces, corre a mar abierto para entregarse a ellos. Shiori llega justo a tiempo para poder salvarla y ahora sí pedirle hablar. Aunque se le sale de las manos, al final le regresa sus recuerdos, enseñándole el motivo de por qué quiere mantenerla con vida. Quiere volver a ver, aunque sea por un instante, a aquella niña llena de vida. Aunque para Hinako ya no existía esa versión suya, por lo que Shiori cree que fue posible que realmente Hinako muriera en el accidente. Pero como último método para siquiera ganar algo de tiempo,
le vuelve a hacer la misma promesa. Cuando vuelva a recuperar sus ganas de vivir y esté gozando de una felicidad, le arrebatará la vida como debió haber pasado en aquel accidente. Aunque al principio ya no le cree, es la única manera de poder cumplir su deseo, ya que si no la iba a encerrar para que no se matara. Y para esto sellan la promesa con Hinako bebiendo la sangre de Shiori nuevamente. Y Shiori robándole un pinche besote a Hinako. ¡Lo sabía! ¡Era lesbiana! ¡Qué rico! Aunque a Miko no le agrada esta idea, también sabe que es la única forma, por lo que en los siguientes días se esfuerzan por hacer feliz a Hinako. Mientras Shiori piensa en que no tendrá la fuerza para quitarle la vida a su amada Hinako, y más ahora que gracias a esa promesa está empezando a ser feliz. De hecho, en un momento le confiesa a Shiori que aunque sobreactúe su felicidad para hacer sentir bien a Miko, sinceramente y de corazón está empezando a recordar lo que era la felicidad. Lo importante es lo que sintió en el momento. Aunque no haya sido la gran cosa, sintió algo. Sintió algo dentro de ese gran vacío, teniendo la esperanza de algún día poder llenarlo. Al final de todo, el anime termina con Shiori diciendo que jamás dejará que se cumpla esa promesa. A su vez, Hinako pensando nuevamente en dicha promesa, pero esta vez pensando en que tal vez ahora no quiere que se cumpla, incluso por un momento, abandonando aquel lugar tan aislado y solo parecido al fondo del mar, abrazando por fin su pasado y aceptando con amor sus sentimientos. ¿Por qué, güey? Porque al final, sanar es encontrar un motivo para no dejar que nos derrumbe. El hecho de que Hinako tenga estos últimos cambios emocionales es la prueba de que aún tiene un corazón capaz de sentir. ¡Que vivan las lesbianas! ¡Lesbianas divinas! Hasta tienen que volver las lesbianas. Gracias otra vez.